Australia. Principales unidades de relieve del subcontinente australiano. Millones de años de erosión acabaron con las elevaciones montañosas, apareciendo un escudo de rocas antiguas, peniplanizado, con amplias depresiones ocupadas por sedimentos recientes. El resultado es un continente muy monótono, sin grandes contrastes en su relieve. La cumbre más alta tiene 2.228 metros y la altitud media apenas excede los 200 metros. Es la más baja de todos los continentes. Los tres grandes conjuntos morfoestructurales forman tres bandas de dirección, norte-sur, y son: primero, las mesetas occidentales, del viejo zócalo precámbrico rígido y estabilizado. Exhibe una superficie ondulada de 200 a 600 metros de altura media. Su inmensa superficie aparece recubierta por laterita o costas de arenisca. Segundo, las llanuras centrales, con altitud media de 160 metros, diferenciándose la gran cuenca artesiana, formada por calizas cretácicas, acumula gran cantidad de agua infiltrada por la existencia de capas permeables de gran espesor en toda la depresión. Y después tenemos la cuenca de Murray-Darling, ocupada por dunas fósiles y lechos fluviales, por donde discurre el río Murray, que llega al mar aprovechando una línea de falla. Y en tercer lugar tenemos la Gran Cordillera Divisoria. Es un conjunto arqueado de colinas y mesetas a lo largo de 3.000 kilómetros de norte a sur, cercano al litoral oriental, que contribuye a la formación de amplios estuarios donde se establecen los puertos. La isla de Tasmania, unida por la plataforma continental, es la prolongación de estos plegamientos. Distribución de las precipitaciones y las temperaturas en Australia. El continente australiano presenta desigualdad en la distribución de las precipitaciones debido al juego de las presiones que se alternan en las diferentes estaciones, la dirección de los vientos y las características de las diferentes masas de aire que afectan a Australia. Según la zona, se observan precipitaciones de intensidad creciente a partir del gran sector árido central y una máxima pluviosidad en los sectores periféricos costeros, especialmente norte, este y sureste. La zona interior australiana es escasa en grandes altitudes y ello ayuda a explicar la amplitud de la zona árida centro-occidental. Alrededor del 50% del continente recibe menos de 300 milímetros de lluvia anual y la irregularidad interanual crece a medida que el volumen anual de lluvias disminuye. En Australia, la distribución mensual y estacional de las lluvias es diferente. Según se trate del norte, este o del sur, y ello se debe a la dinámica atmosférica que rigen en cada parte del continente, unido al desplazamiento estacional de los centros de acción. En cuanto a las temperaturas, la mayor parte de Australia presenta un clima continental cálido, con medias anuales superiores a 18 grados centígrados y fuerte oscilación térmica. Solo en el extremo sureste y en Tasmania las temperaturas son más frescas, como corresponde a un clima oceánico templado. Comente brevemente la relación que existe entre la distribución de los usos del suelo agrario en Australia y el medio natural. Las características climáticas australianas influyen sobre los recursos superficiales de Australia, que se ven fuertemente limitados por la escasez de precipitaciones en la mayor parte de la isla. Primero, reducida extensión del suelo agrícola. Solamente el 5% del total de la superficie, los bordes orientales y meridionales, tienen unos suelos aptos y las suficientes precipitaciones para dedicarlos a los cultivos tropicales, templados o mediterráneos. Más al oeste solo pueden existir tierras de pastoreo extensivo de ovejas y corderos que sufren periódicamente grandes catástrofes por la irregularidad interanual de las precipitaciones e intensas sequías.
Segundo, el problema del agua. A la escasez de precipitaciones y la mediocridad de los suelos agrícolas hay que añadir la inexistencia de cursos superficiales de agua en la mayor parte del continente. El único río importante es el Murray, que con su afluente, el Darling, drena las cuencas sedimentarias del mismo nombre. Se ha generalizado la explotación de las aguas subterráneas con tendencia a un descenso peligroso en sus niveles. Y en tercer lugar, la escasez de bosques. Ello se debe a la pequeña extensión de territorios lluviosos. Esto, junto a incendios devastadores y las talas abusivas, han reducido el bosque australiano a una superficie inferior al 5% del país, con muy escaso valor económico. Las grandes áreas de la ganadería en Australia, su importancia y su relación con las precipitaciones. Las grandes extensiones dominadas por clima tropical y subtropical semiárido, con enormes superficies de pastos en sabanas y estepas, propiciaron desde la colonización la presencia de una ganadería ovina y bovina primordial en la economía australiana. El precio de la lana ha sido fundamental en la evolución económica de Australia, pues posee la segunda cabaña ovina mundial y es el primer productor y explotador mundial de lana, el 50% que vende a China, Japón y Rusia. Extensos territorios de la zona semiárida en el centro-sur de Australia están ocupados por esta ganadería. Su localización depende de la cantidad y distribución de las precipitaciones. Las explotaciones son de tamaño medio en regiones con mayores precipitaciones, próximas a ciudades y principales carreteras, mientras que en regiones semiáridas encontramos enormes explotaciones tipo rancho. Existen tres áreas principales. Primera, las tierras del sureste, de clima oceánico, con ganadería ovina y bovina para leche y cultivo de cereales. Segundo, en las grandes llanuras y mesetas del norte, con clima tropical de matices áridos a monzónicos, se ubica la ganadería bovina para carne. Y tercero, las regiones con precipitaciones escasas, de 200 a 500 milímetros, recorridas por grandes rebaños de ovejas. Además existe una ganadería lechera intensiva próxima a las ciudades, de explotaciones medianas o pequeñas, especializadas, tecnificadas y de alto rendimiento. ¿A qué se debe que existan abundantes recursos energéticos y minerales en el subsuelo de Australia? ¿Qué repercusiones tiene esta abundancia desde un punto de vista económico? Los plegamientos hercinianos son el origen de las cuencas carboníferas en la franja oriental. Son explotaciones a cielo abierto y Australia ha pasado a situarse entre los grandes productores de hulla y de lignito, y sobre todo en la exportación de carbón. A partir de los años 60 se ha descubierto en los márgenes del continente y en algunas cuencas sedimentarias interiores cierta cantidad de petróleo y reservas importantes de gas. La producción petrolífera cubre ya las 2/3 partes de las necesidades del país y las reservas de gas se consideran semejantes a las del Mar del Norte. Las reservas de uranio son cuantiosas, es el segundo productor mundial y el valor de su exportación superan al de la lana y el trigo. Australia es el tercer productor mundial de hierro y el primer exportador por su escaso consumo interno. En bauxita es el primer productor mundial e igualmente primer exportador. En níquel ocupa el tercero o cuarta posición en la producción mundial. Australia es uno de los grandes abastecedores de materias primas del mundo y esta es una de las claves para entender su situación económica actual. La industria. Tipos de industria en Australia. La economía está en gran parte basada en su excepcional riqueza en recursos minerales e hidrocarburos, existentes en grandes cuencas sedimentarias del interior. A finales del siglo XIX hubo una primera fase de incipiente industrialización,
pero al terminar la Segunda Guerra Mundial se produjo un crecimiento muy rápido de la industria por la abundancia de materias primas, que facilitó la instalación de toda una gama de industrias básicas, junto con el apoyo estatal y la llegada masiva de capitales extranjeros, sobre todo desde Japón y Estados Unidos, y que permitieron el crecimiento espectacular de construcciones mecánicas y de industria petroquímica. El sector industrial está formado por un cierto número de industrias de base y de bienes de equipo y un grupo muy numeroso de industrias ligeras orientadas al consumo. En un primer grupo, entre las industrias base, destacan la siderurgia, con tamaño mediano, la metalurgia del aluminio, por grandes yacimientos de bauxita, cemento, debido a la necesidad originada por el crecimiento urbano. En un segundo grupo de industrias se encuentran las de transformación y de equipo, máquinas y herramientas materiales de transporte, agrícola, aparatos electrónicos, etc. Destacan las construcciones navales e industria automovilística y química. Encontramos un tercer grupo que lo constituyen las industrias ligeras y de consumo, rama textil y del cuero e industrias alimentarias, que han experimentado un rápido crecimiento. La industria australiana es puramente urbana y periférica. Red urbana de Australia y principales ciudades. Australia es una sociedad urbana, un país de ciudades donde el 91% es población urbana, y pese a la importancia del sector agrario, el poblamiento rural nunca ha llegado a tener la relevancia que en el resto del mundo. Las 7 capitales de estado más la capital federal agrupan el 64% de la población total. La red urbana se caracteriza por un primer nivel básico, formado por un gran número de pequeños centros comerciales, junto a otro nivel superior de muy pocas grandes ciudades. Capitales de estado, dejando un nivel intermedio, sin apenas ciudades de tamaño medio. Las pequeñas ciudades son centros administrativos y comerciales que proveen todo lo necesario a las granjas diseminadas que pueblan los alrededores. Las ciudades medianas son escasas y muchas de ellas gravitan en la órbita de algunas de las grandes metrópolis. El papel fundamental en la organización del territorio lo ejercen las ciudades-puerto o capitales de estado encargadas de las funciones administrativas de colonias separadas. La continua tendencia de concentración reforzada con la localización de actividades industriales y terciarias y alimentada por diversas oleadas de inmigrantes ha consolidado el predominio absoluto del centro principal, pese a los intentos de descentralización. Las ciudades con mayor significación en la red urbana australiana son 7 capitales de estado y la capital federal. Solo Sydney y Melbourne aparecen como 2 grandes metrópolis de dimensiones nacionales e internacionales. ¿Qué significado tiene la afirmación Australia tiene una baja densidad con una distribución muy desigual y periférica? ¿Cuáles son las principales causas de dicha situación? A pesar del aumento de población durante 2 siglos, la densidad de población sigue siendo muy baja. En el 5% de la superficie terrestre vive el 0,3% de la población mundial. Los estados más poblados son Victoria y Nueva Gales del Sur, que concentran el 58% de la población total. El modelo territorial es una causa de esta desigualdad, pues casi toda la población australiana se agrupa en bandas del continente, coincidiendo con la Australia húmeda. Hacia el interior hay riesgo de sequías durante al menos 5 meses, y eso afecta a la actividad económica, especialmente la agricultura y la ganadería. Especial importancia tiene la cantidad de precipitaciones, pero es fundamental la relación precipitación-evapotranspiración. La frontera natural de la expansión agrícola puede establecerse en el límite de los 5 meses consecutivos de humedad real mínima, siendo la línea de seguridad para los cultivos agrícolas. De los 21 millones de habitantes, solo algo más de 2 millones viven a más de 200 kilómetros de la costa.
Hay grandes extensiones de tierra con una persona por cada 5, 10 y hasta 15 kilómetros cuadrados. La actividad económica se concentra en la costa. Al igual que las grandes ciudades, es aquí donde se encuentra la casi totalidad de la actividad industrial y de servicios. ¿Qué importancia tiene la migración para la población en Australia? Explíquelo y nombre las características que presenta la población australiana. Son 3 características que merecen destacarse de la población australiana. Primero, la importancia de la inmigración en su crecimiento y progresivo aumento de la diversidad étnica. Constantes afluencia de inmigrantes que en ocasiones ha igualado incluso y superado el crecimiento natural. Esta afluencia de inmigrantes la podemos clasificar en 3 oleadas. La primera oleada de inmigrantes con el sueño colonial inglés y la fiebre de oro. Pasa de 10.000 a 3.700.000 habitantes entre el 1800 y el 1900. En 1901, con la Immigration Restriction Act, se estableció un fuerte control de la inmigración ante el creciente nacionalismo que se oponía a la llegada de asiáticos por miedo a la estabilidad laboral. Una segunda oleada, con el fin de la Primera Guerra Mundial, llegan desde Europa expandiéndose hasta la crisis económica del 1929, con nueva restricción hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y una tercera oleada, la más importante desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con fuerte crecimiento económico que demanda mano de obra entrando al año unos 120.000 personas. La inmigración aporta 70% del crecimiento total en áreas metropolitanas. Existe una mayor diversificación étnica por la inmigración y al principio la homogeneidad étnica proporcionó estabilidad social y política, pero con la abertura de la inmigración de las últimas décadas se habla de sociedad pluricultural, distinguiendo la Australia blanca, mayoritariamente de origen europeo, asiáticos, al principio rechazados, pero a partir de 1972 aceptados por apertura política, y los aborígenes, pobladores desde hace más de 30.000 años y sometidos durante décadas, que sufren un retraso en el nivel de vida y defienden el derecho a la diferencia y se han organizado para reivindicar sus derechos. La segunda característica es la baja densidad, con una distribución muy desigual y periférica de la población, y la tercera, el alto índice de la población urbana. ¿Qué incidencia tuvo la colonización británica en la configuración del modelo económico y territorial de Australia? La colonización británica se forjó a partir de las colonias penitenciarias del sureste y suroeste, creando polos de ocupación a la vez que se exploraba el interior. A mediados del siglo XIX casi todo el interior estaba reconocido. La lana australiana dio un fuerte impulso a la industria textil de Inglaterra y transformó las pequeñas granjas familiares en explotaciones ganaderas mejor adaptadas y orientadas a la explotación lanar. Sucedieron rivalidades entre los settles, agricultores, y los skaters, usurpadores, aunque bueno, eran usurpadores pero también eran ganaderos, que reflejaban la oposición de dos tipos de poblamiento y de sociedades ruralmente diferentes. Al pasar la fiebre de oro, las autoridades coloniales proporcionaron tierras, sedentarizando a las nuevas oleadas de inmigrantes y favoreciendo el desarrollo de la agricultura, la ganadería ovina y bovina en la parte occidental de la cordillera. El modelo territorial respondía desde el principio al esquema de asentamientos periféricos, regidos por núcleos urbanos, autónomos y desconectados entre sí. La colonización desde fuera y la instalación de un sistema productivo para el exterior explican la localización periférica y la importancia de los asentamientos urbanos.
La penetración hacia el interior se vio dificultada por las adversas condiciones naturales. En 1901, los 7 territorios australianos llegaron a un acuerdo para unirse entre sí, creando la Federación de Estados de Australia, la Commonwealth of Australia, con una población cercana a 4 millones de habitantes. ¿Cuáles son los principales problemas que aún están pendientes en Japón y en Australia? Coméntelos. Bueno, en Japón, en primer lugar, la gran desigualdad. El alto desarrollo económico no afecta por igual a todas las regiones y categorías sociales. La capital nipona aglutina más de una cuarta parte de la población, lo que supone un progresivo abandono de las regiones más inhóspitas. En segundo lugar, el grave deterioro del medio ambiente, causado por el rápido crecimiento económico industrial, lo sitúa como el país más contaminado del mundo. Cerca del 40% del litoral del mar de Japón fue transformado por la industria, que contaminó aguas marinas, ríos y lagos. A partir de los 80 establecieron medidas de prevención más eficaces, siendo el anfitrión del Protocolo de Kioto en 1997, donde la mayoría de países se compromete a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Referente a Australia, su modelo económico, con un tipo de intercambio comercial en que los productos primarios dominan las exportaciones y los artículos industriales, las importaciones como una economía de tipo colonial, y su lejanía con Europa hizo que potenciara las relaciones con países asiáticos. Sus retos son restablecer nuevas relaciones más amplias en contenidos y destinos. Su modelo territorial, urbano y periférico, con escasa integración de las regiones del interior más árido, no favorece la interrelación de los diversos centros económicos del país. La diversificación de la sociedad, su población pasó de 7,6 millones en 1947 a 21,3 millones en el 2008, siendo el mayor crecimiento de los países desarrollados. El pluriculturalismo, sin olvidar también la mayoría de anglosajones, ha dado paso a una nueva política de integración.